Y bueno, 9 de la mañana con 15 minutos, vamos a revisar varios temas. Les cuento que hoy vamos a arrancar con nuestra campaña de 100 años del voto femenino. Matilde Hidalgo Navarro, vamos a tener una entrevista especial que hemos grabado también junto a Natasha Reyes de la Escuela de Ciudadanía y quien nos ha colaborado muchísimo con la investigación. También vamos a estar estrenando pues algunas pastillas informativas que pretenden pues darnos insumos también para analizar la historia, ¿no? Para reconocer también la labor de grandes mujeres que a lo largo de la historia y que en tiempos actuales están cambiando los paradigmas para lograr la equidad, ¿no? Para que todos y todas podamos ejercer los derechos y ejercer la ciudadanía. Bueno, contarles que el presidente de la República, Daniel Noboa, modificó los horarios de toque de queda de acuerdo a la categorización por cantones. Así, este 21 de marzo se oficializó la decisión mediante el decreto ejecutivo 205 tras una evaluación técnica de la situación de seguridad en todo el país. Eso dicen. En los cantones en categoría alta, el toque de queda regirá de 1 de la mañana a 5. Entre estos cantones están Guayaquil, Durán, Quito, Esmeraldas, Machala, Babahoyo, Quevedo, Manta, Portoviejo, Santa Elena, Santo Domingo y Lago Agrio, ¿no? Es así, nos encierran ellos y luego ellos nos dicen, bueno, ya tienen unas horitas más. En los cantones, en categoría media, el toque de queda regirá desde las 2 hasta las 5. Entre estos cantones están Cuenca, Azogues, Tulcán, Riobamba, Tacames, San Borondón, Morona, Tena, entre otros. Y en los cantones en categoría baja no existirá toque de queda. Esto aplicará en la mayoría de cantones del país, como Ibarra, como Loja, Ambato, Guaranda, Latacunga, Pastaza, Orellana, San Cristóbal, Santa Cruz, entre otros. Ahí no hay toque de queda. La Policía Nacional ha informado que capturó a Eric C., de 26 años, en Guayaquil. Esta detención se dio porque él almacenaba, descargaba y subía material de abuso sexual infantil. Ojo con este tema, creo que debemos profundizarlo muchísimo porque cada vez son más los casos de abuso sexual infantil en nuestro país, pero no solo eso, sino también la comercialización, el lucro con estos abusos. En un video que publicó la Policía Nacional en sus redes sociales este jueves 21 de marzo se mostró parte de este operativo, se vio a los uniformados ingresando a la casa de forma sorpresiva y capturando al sospechoso. En este operativo además participaron la institución que protege a Estados Unidos a través de investigaciones criminales, es la HSI, la Embajada de Estados Unidos en Ecuador, y la OUR, que lidera la lucha contra la explotación sexual infantil y la trata de personas en todo el mundo. Se conoce que las protagonistas de algunos de los videos eran las hermanas menores de Eric C., quien ha sido detenido, y ojalá la justicia actúe pronto y haga que pague este sujeto su condena en la cárcel, que es ahí a donde pertenece. Lastimosamente, pues hay muchísimos casos invisibilizados, pero nuevamente, si hay esta venta de pornografía que evidencia el abuso sexual infantil, es porque hay un consumo de esta pornografía y que obviamente lo que está haciendo es ayudando a perpetrar este delito y fomentando que se siga cometiendo. Mucho ojo con este tema, creo que hay que analizarlo desde varias aristas. 9:18, también el Legislativo aprobó el quinto proyecto de ley del gobierno de Daniel Noboa. La ley para el fortalecimiento de las actividades turísticas y fomento del empleo. Fueron 83 votos a favor y 46 en contra. La bancada de la Revolución Ciudadana votó en contra de la ley, con excepción de 7 legisladores: Pierina Correa, Pamela Aguirre, Marcela Holguín, Joana Ortiz, Javier Jurado, Milton Aguas y Henry Bosques. La iniciativa, respaldada por la bancada oficialista ADN, Construye, PSC e Independientes, según el gobierno, reactivará el turismo con medidas como la reducción del ISD al 0%, el impuesto al combustible de aviación al 5%, créditos preferenciales para el sector y exoneración del impuesto a la renta para proyectos turísticos calificados. Esto era lo que inicialmente se estaba planteando, ¿no? La ley también establece la creación de un fondo de desarrollo turístico del Ecuador. Y hubo críticas por parte de la oposición y legisladores independientes porque dicen que esta ley, pues, a última hora se le agregaron algunos artículos. Pero fue aprobada la ley y recibió el respaldo del presidente Noboa, que publicó un video y dijo: ahora sí, vamos a farrear. Por su parte, Blasco Luna, vicepresidente de la comisión, criticó que el informe para segundo debate no fue socializado a tiempo en la mesa legislativa para debatir los últimos cambios agregados a la ley, por lo que observó que el proyecto plantea remisiones tributarias para condonar deudas grandes a grupos económicos.
Una ley de turismo, bueno, es económica, metámosle por ahí esto, al final ni se han de dar cuenta, y eso fue lo que ocurrió. Carmen Tiupul, legisladora de Pachacutic, también criticó el proyecto, pues dijo que no hay garantías para el desarrollo del turismo comunitario, mientras que Jaime Guevara, independiente, reclamó que sus aportes no fueron escuchados en la Comisión de Desarrollo Económico. Se está dejando de lado a la economía popular y solidaria, enfatizó. Así es que bueno, la ley está aprobada ya. El presidente dice, ahora sí, vamos a farrear. Un video publicado por él en su cuenta oficial. El día de ayer, quiero destacar, fue el día que conmemora a las personas que pues tienen síndrome de Down, ¿no? El síndrome de Down es una condición presente en todas las regiones y pues genera algunas particularidades en cuanto al aprendizaje, la salud y también la apariencia física de las personas, ¿no? ¿Qué es lo que se dice? Se necesita acceso adecuado a la atención médica, intervención temprana y educación inclusiva. Esto es crucial para el desarrollo normal de las personas que tienen síndrome Down, ¿no? La ONU designó el 21 de marzo como el Día Mundial del Síndrome de Down para concienciar sobre la dignidad y contribuciones de las personas con esta discapacidad, ¿no? Que bueno, hay quienes lo valoran como una discapacidad y hay otras personas también que dicen simplemente hay ciertas diferencias de aprendizaje, ¿no? Y hay chicos, chicas que tienen síndrome de Down y que realizan actividades normales y que continúan en el desarrollo de su vida como ellos deciden, como ellos quieren, ¿no? También veía un video que me pareció muy lindo, ¿no? En que decía que hay muchas cosas que asumimos sobre las personas con síndrome de Down o con una persona con discapacidad, por lo tanto, limitamos sus acciones. Por ejemplo, si una chica ya mayor de edad va a un bar y pide un cóctel, no se lo dan o le ofrecen una soda y no le permiten pues mantener una vida social, ¿no? O de pronto generar algún deporte de riesgo, etcétera, este tipo de cosas, ¿no? A pesar de los estereotipos, la calidad de vida de las personas con síndrome de Down ha mejorado gracias a avances médicos y sociales también. Es esencial desafiar y eliminar estos estereotipos para garantizar la igualdad y el respeto, es lo que se ha dicho. La incidencia estimada del síndrome de Down a nivel mundial se sitúa en 1 de cada 1000 y 1 de cada 1100 recién nacidos. 9 de la mañana con 22 minutos. También hoy es el Día Mundial del Agua, ¿no? Que es realmente una disputa que hoy se da en muchos territorios, ¿no? Hay pueblos que defienden el agua, hay sectores extractivistas que no les importa qué pase con el agua y que creen que tienen garantizado sus condiciones de bienestar. El agua puede crear paz o desencadenar conflictos, tal cual cuando el agua escasea o está contaminada o cuando las personas tienen un acceso desigual o nulo, pueden aumentar las tensiones entre las comunidades y los países. Ha pasado, sobre todo acá lo vemos entre las comunidades. Más de 3,000 millones de personas en todo el mundo dependen de agua que atraviesa las fronteras nacionales. Sin embargo, solo 24 países tienen acuerdos de cooperación para todos los recursos hídricos que comparten. Por lo tanto, vean ustedes lo frágil que es este sistema en el cual pueden desencadenarse conflictos. A medida que aumentan los impactos del cambio climático y crece la población, existe la necesidad apremiante dentro de los países y entre ellos de unirse para proteger y conservar nuestro recurso más preciado. ¿Se entiende que el agua es el recurso más preciado? Me pregunto yo, porque acá se prioriza mucho el tema de extraer minerales, de destruir zonas donde están las fuentes hídricas, de contaminar los recursos de las poblaciones, sea con petróleo, etcétera, de eliminar sus formas de vida, ¿no? La salud pública y la prosperidad, los sistemas alimentarios y energéticos, la productividad económica, la integridad ambiental dependen del buen funcionamiento y la gestión equitativa del ciclo de agua. Por eso, en las zonas donde no hay un agua tratada, donde no hay un agua limpia, pues las enfermedades pululan, ¿no? Porque es facilísimo que los chicos, las chicas, las personas que viven en estas zonas se contaminen con bacterias si su agua está contaminada, ¿no? Así es que el Día Mundial del Agua 2024 tiene como tema Agua para la Paz. Cuando cooperamos en materia de agua, creamos un efecto en cascada positivo, promoviendo la armonía, generando prosperidad y fomentando la resiliencia frente a los desafíos comunes. El reto es precisamente actuar sobre la base de que el agua no es solo un recurso que se aprovecha y por el que se compite, es un derecho humano.
intrínseco a todos los aspectos de la vida, y con motivo precisamente del Día Mundial del Agua es necesario que todos reflexionemos sobre esto, que nos unamos también en torno al agua y la utilicemos en favor de la paz, sentando las bases para un futuro más próspero y estable. Vemos las guerras que hoy también utilizan pues estos elementos como armas, ¿no? En el caso de Gaza es muy visible lo que ocurre, cómo se ha limitado el acceso al agua y cómo hay niños que están muriendo deshidratados, que están muriendo de hambre y por ejemplo, en este caso, la fuerza de ocupación israelí lo que está haciendo es matarlos de hambre, ¿no? Porque controla el suministro de agua y lo ha hecho por muchísimo tiempo, ¿no? No solamente en este último episodio tan cruento de la historia de la humanidad, ¿no? A partir del 7 de octubre, sino desde 1948 ha limitado que el agua llegue, que fluya con normalidad, ha impedido que se construyan pozos en, por ejemplo, la Franja de Gaza o en Cisjordania, y esto evidencia, a todas luces muestra lo que ocurre cuando se utiliza el agua como arma para la guerra y lo que podría pasar y el tipo de conflictos que se podrían presentar. Hay que tomar en consideración que nuestros países todavía en América Latina y pues seguramente en otros países del mundo, en otras zonas, en otros continentes, hay países que sí tienen más fuentes de agua, más recursos hídricos, pero estos se están destruyendo y no me quiero imaginar el escenario apocalíptico en el caso de que las grandes potencias empiecen a sentir que toda la contaminación que han generado les está afectando en materia de recursos hídricos, y obviamente a los que explotarían sería a los nuestros, ¿no? Como siempre. Y precisamente hablando de esto, hablando de anticolonialismo, hablando de antirracismo, también ayer se conmemoró el Día Mundial Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial para recordar y homenajear a las víctimas de la masacre de Sharpeville en Sudáfrica, que fueron asesinadas hace 64 años durante una protesta pacífica contra el apartheid. Con el objetivo de convocar a la comunidad internacional a aumentar los esfuerzos para acabar con el racismo, la Asamblea General de las Naciones Unidas emitió el 26 de octubre de 1966 esta declaratoria para que se conmemore el Día de la Eliminación de la Discriminación Racial, ¿no? El 21 de marzo de 1960, agentes policiales abrieron fuego y asesinaron a 69 personas en una manifestación que se llevaba a cabo de manera pacífica contra las leyes de paces del apartheid en la ciudad sudafricana de Sharpeville. La lucha contra el racismo está vigente y por eso se entiende mucho que haya sido Sudáfrica la que abandera esta causa ante la Corte Penal Internacional en el tema de genocidio que ocurre en Gaza, ¿no? Ante los hechos de racismo, xenofobia, intolerancia registrados en varios países, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas mantiene a la agenda contra este flagelo social con la finalidad de promover una cultura de tolerancia, igualdad y lucha contra la discriminación. 9:28 a.m, vamos a hacer una pausa, enseguida regresamos ya con esta primera cápsula, esta primera entrevista que hacemos en el marco de la campaña de conmemoración de los 100 años del voto femenino Matilde Hidalgo Navarro. Hace un siglo, la valentía y la determinación de una ecuatoriana desafiaron al poder para otorgar a las mujeres su lugar en la mesa de la democracia. Si vamos a escoger a quien va a conducir los destinos de nuestro país, es justo que esa persona cuente con la aprobación de la otra mitad de la población, es decir, de nosotras, las mujeres. 100 años del voto femenino. Matilde Hidalgo Navarro. Amigos y amigas, les damos la bienvenida a este especial denominado 100 años del voto Matilde Hidalgo Navarro, esta campaña de Radio Pichincha en conjunto con la Escuela de Ciudadanía. Así es que le doy paso también a la coordinadora de la Escuela de Ciudadanía, Natasha Reyes, que hoy nos acompaña. ¿Cómo estás, Natasha? Hola, mi querida Sofía. Gracias por aceptar esta invitación de la Escuela de Ciudadanía. Estamos listas para conocer las historias de las mujeres poderosas de nuestro país, de las mujeres que influyen muchísimo en la vida pública y que han transformado las vidas también de miles de otras mujeres. Correcto, así es. Y tenemos como invitada a una mujer paradigmática para el país. Ella es Rosario Gómez, conocida por las mujeres como Charito Gómez,
y Charito Gómez es una mujer excepcional. Vamos a tener en este programa a mujeres excepcionales, me parece. Así es, y desde todos los espacios que están trabajando en todos los ámbitos, así es que les invitamos a seguir semana a semana esta serie que forma parte de esta campaña 100 años del voto en Ecuador, Matilde Hidalgo Navarro. Así es que no se diga más, vamos a saludar con nuestra tremenda invitada que bien lo mencionabas tú, Rosario Gómez Santos. Ella es trabajadora social con maestría en políticas públicas, con enfoque de género, por supuesto feminista, cofundadora y directora del primer servicio legal alternativo para mujeres en Quito, CEPAM, y de la primera casa de refugio en Ecuador, Fundación Casa de Refugio Matilde, que sigue atendiendo, que sigue salvando vidas. Así es. Y mi querida Rosario, ¿de dónde te vino a ti esta idea de trabajar para las mujeres? Bueno, o sea, digamos, creo que esto se remonta un poco también a mi profesión, ¿no? Como trabajadora social. Es decir, siempre trabajando con la gente. Ya en Guayaquil estuvimos trabajando. Yo soy una migrante, como era Matilde Hidalgo, Matilde Hidalgo fue una migrante interna. Entonces yo nací en Manabí, luego fui a vivir a Quito, vine a vivir a Quito con mis padres, luego nos fuimos a vivir a Guayaquil. Y en Guayaquil me gradué en el Colegio Guayaquil y, digamos, cuando ya entré a la universidad a estudiar trabajo social en la Universidad Católica, también estábamos vinculadas a lo que era todo un trabajo político, realmente, ¿ya? Un trabajo que tenía que ver con las organizaciones populares de las áreas marginales de Guayaquil, y en ese trabajo constituimos grupos de mujeres. Eran estas mujeres las que inclusive con sus hijos, paraban a los bulldozers, ¿sí? A estos tractores enormes cuando llegaban a desalojar los terrenos baldíos que la gente se tomaba porque necesitaba construir su vivienda. Y esto sigue pasando, ¿no? Y eso sigue pasando. Entonces ahí apareció todo lo que era el trabajo por las mujeres. Luego la vida me trae a Quito, sí. Y en Quito tuve la oportunidad, entré a trabajar al Ministerio de Salud Pública, sí. También, me acuerdo, hicimos una investigación sobre todo lo que eran las costumbres en torno a la lactancia materna. Fue una investigación súper interesante del Instituto de Investigaciones Nutricionales. Y por supuesto aprendí todas las tradiciones, inclusive de la cultura indígena, ¿no? De cómo conservar la leche materna, etcétera, ¿no? Y entonces de ahí salté al CEPAM, o sea, me llamaron, yo ya estaba vinculada con algunas compañeras y me llamaron para que sea la coordinadora del departamento jurídico del CEPAM, ¿sí? Ahí empezamos a trabajar el tema de la violencia, ¿sí? Por ahí hay otro video que me hicieron en algún momento en el que hablo, pues que había mujeres que nos pedían que las dejáramos esa noche a dormir, porque el marido las podía matar, ¿sí? Y nosotros al comienzo creíamos que era una exageración. Entonces de ahí nace la idea de crear la Casa de Refugio. Y con el movimiento de mujeres, el CEPAM, con las organizaciones de mujeres, la coordinadora política de mujeres, con Sonia Palán, que tú también la conociste, Natalia. Economista Palán. Con ellas, entonces luchamos para que se creara una Casa de Refugio frente al Ministerio de Bienestar Social de ese entonces, ¿no? En la época de Borja, ¿ya? Entonces se crea la Casa de Refugio y durante 10 años esta Casa de Refugio se llamó una casa para mujeres y menores, porque así la llamaba el Ministerio de Bienestar Social, ¿ya? Y era un área del CEPAM. Pero luego el mismo CEPAM promueve que algunas áreas que habíamos crecido de alguna manera, inclusive físicamente, podíamos alzar el vuelo y constituirnos en una fundación, o sea, en una entidad con personería jurídica, ¿no? Bueno, Natacha es parte de ese proceso de la fundación, ya ella y su mamá también, y entonces ahí el rato que decidíamos qué nombre le poníamos a la fundación, ¿sí? Nosotros decidimos por Matilde Hidalgo. Por Matilde Hidalgo. Sí, por ese entonces yo tuve la suerte de alguna vez comprar una de los libros, de las primeras ediciones que hizo Jenny Estrada. Correcto. ¿Ya? Historiadora ella, ¿no? La historiadora, que es la biógrafa de Matilde Hidalgo, ¿sí? Entonces eran unos libritos muy sencillos, así, ¿no? Que Jenny Estrada los había publicado y ahí estaba muy resumida.
Y entonces apareció la idea de pongámosle Matilde, por Matilde Hidalgo, que fue la primera bachiller del Ecuador. No sabíamos mucho, porque en esos libritos todavía no sé, porque Jenny Estrada siguió investigando la vida de Matilde Hidalgo y siguió varias ediciones, hasta la última, ¿no es cierto? Entonces así fue. O sea, Matilde así, Hidalgo, por eso Matilde Hidalgo Navarro para ustedes debe significar mucho, pensando en todo lo que ella hizo por la historia de exacto, las mujeres en el Ecuador y la historia de todos y todas, ¿no? Porque a veces se surge mucho esta idea de dividir, las mujeres avanzan por las mujeres y como los hombres avanzan por los hombres, no sé, sí, evitando un poco eso también se plantea el pensar a Matilde Hidalgo en un espectro mucho más amplio. Yo creo que, digamos, cuando tú me preguntabas por qué trabajar con las mujeres, yo creo que la vida la va llevando a uno a eso, y en el fondo es también como un descubrimiento con uno mismo, ¿no? O sea, como uno sigue aceptando todo esto que te exige la sociedad. Yo vengo de una familia de 7 hermanos, 4 mujeres y 3 hombres, así. Y yo soy la 4ª mujer, o sea, la menor, soy la menor de los 7 además, así. Y yo recuerdo clarito que mis 3 hermanas ya se habían casado, sí, y no trabajaban, o sea, trabajaban en su casa, eran amas de casa, no tal cual te pide la sociedad que seas. Y yo me acuerdo que al entonces mi novio, yo le dije, yo me caso pero yo quiero seguir trabajando, le dije, yo quiero seguir siendo trabajadora social, porque me gusta trabajar con la gente, ¿ya? Entonces, eso no era fácil también, porque yo vengo de un papá y de una mamá, que por supuesto el recuerdo de ellos me fortalece y todo, pero eran también así bastante tradicionales, ¿no? Claro. Entonces creo que sí, es como que al mismo tiempo que uno se va vinculando a una lucha, a las organizaciones, también lo va haciendo con uno mismo, ¿no? Es una transformación que uno vive con uno mismo, ¿no? Charito, tú cuando mencionaste estas primeras incursiones que haces en Guayaquil, señalas 2 derechos fundamentales para las mujeres. El uno, que es el relativo a los derechos a la tierra, a la vivienda, al espacio en donde tú puedes generar tu vida, ¿sí? Al espacio de vida que quieres construir con tu familia. Y el otro derecho que mencionas tú es el derecho a la lactancia, ¿sí? Porque primero empiezas por estas luchas de las mujeres por tener un espacio donde vivir, y luego, ¿no es cierto?, en el Ministerio de Salud sobre esta necesidad de las mujeres de poder tener el derecho a la lactancia. ¿Qué pasa con esos derechos de las mujeres cuando llegan a la casa refugio, Matilde, y su casa y su derecho a su salud sexual y reproductiva y su derecho a ser madre, pero una madre con la posibilidad de criar de una manera segura a sus hijos? ¿Qué es lo que sucede en el centro, la Fundación Casa Matilde? Hay un derecho más que yo creo que se refleja en lo que dije primero, que es el derecho a la organización. Correcto. Porque eran mujeres organizadas, ¿ya? Participaban en sus organizaciones de mujeres y en las organizaciones barriales también. Bueno, cuando las mujeres llegan a la Casa Matilde, lo que vemos es que están conculcados muchos derechos, muchísimos derechos, ¿ya? Yo diría el derecho a la vida, por un lado, ¿sí? A cuál es el estilo de vida que queremos. Si queremos un estilo de vida en donde nos estén insultando permanentemente, nos agredan físicamente, nos humillan, ¿no? O sea, todo eso, yo por ahí tengo anotaciones de todas las expresiones que te cuentan las mujeres de cómo viven el problema de la violencia, ¿sí? Digamos, y saber que, porque mucho al comienzo cuando comenzábamos todo esto y nos hacían justo entrevistas en la televisión, inclusive, no nos creían, ¿no? Entonces ahí todavía no había investigaciones, no teníamos nada como referente, ya tenían que creernos en lo que nosotros decíamos de lo que las atendíamos a las mujeres, ¿sí? Entonces, o sea, fue difícil esa época, ¿no? Entonces las mujeres realmente, yo diría que es como que han perdido su rumbo. Hay una especie como de pérdida de conciencia,
de para qué, de su ciudadanía. Ajá. Tú que eres coordinadora de esa escuela de ciudadanía. O sea, son mujeres que no se sienten ciudadanas, ¿no? Dueñas de su vida. Es que el pacto del silencio es realmente muy fuerte, porque termina anulándote completamente, ¿no? Y romper ese pacto de silencio, que además no es solamente de la persona, sino es un pacto social, porque tú dices, no te creían que estaba pasando esto, que estas historias que yo he escuchado y que nombrarlas duele mucho, de decir que mujeres llegaron con un machete en la cabeza incrustado, por ejemplo, a un hospital, que llegaron en condiciones muy, muy lamentables, muy fuertes de narrar, pensar que nadie crea que eso les está pasando y que las puedan llamar mentirosas incluso, o que la provocaron incluso viniendo en esas condiciones, romper ese pacto de silencio ha sido muy fuerte para ustedes. Entonces, lo primero que nosotros nos damos cuenta es de que son mujeres que han perdido su noción de que ellos son seres adultas, por ejemplo. Ya. Entonces hay mujeres que cuando empiezan a pensar un poco, las primeras semanas nosotros lo que hacemos es contención, mucha contención, ¿no es cierto? No exigimos qué va a hacer, señora, no tiene capacidad. La violencia lo que quita es la capacidad de pensar, ¿sí? O sea, es decir, estás como anulada. No tengo que entonces hay mujeres que nos dicen, cuando ya le empezamos a preguntar, ¿y qué está pensando? ¿Cómo mira? Porque el albergue es temporal, ¿no es cierto? Correcto. Entonces ella dice, bueno, sí, pero es que tengo que hablar con mi mamá. Ya, casi que algunas por poco nos dicen, tengo que hablar con mi marido también. Vuelven a ser niñas, claro, hijas, exacto. O vuelven a ser mujeres Ajá. Es decir, no se sienten ciudadanas, exacto. En capacidad de decidir. Y esto se refleja mucho en una expresión que le hemos trabajado mucho en el equipo adentro en la Casa Matilde. Las mujeres, cuando tienen que salir a hacer alguna gestión sin correr peligro, ¿no? O sea, las que no tienen un peligro tan inminente, nos piden permiso. Entonces, a mí, el que una mujer adulta me diga, quiero permiso, entonces nosotros hemos trabajado eso y lo trabajamos con las mujeres. Una mujer adulta nos dice, nos ponemos de acuerdo. Yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacerlo de acá. A una niña tú le das permiso porque eres responsable de esa vida de esa niña, ¿no es cierto? A un niño pide permiso a su papá, le avisa, le da permiso, ¿no? El papá ve si o la mamá, si es conveniente, no es conveniente, pero a una mujer adulta. Entonces nosotros rescatamos eso, ¿no? De que estamos frente a mujeres adultas, y para que ella sienta que es dueña de su vida, ¿no? Que agarre las riendas más o menos de su vida, ¿no? Permíteme, ¿y esto les pasa solo a las mujeres que están en una condición de marginalidad, de pobreza, de exclusión, o les pasa a quiénes? ¿A qué mujeres les sucede esto? Esto de aquí es súper importante, porque digamos en estos 33 años que tenemos de Casa de Refugio, hemos aprendido muchísimo, ¿no? Además, esa realidad ha servido así como un reto para nosotros para estudiar. Seguimos estudiando. Ya, porque inclusive yo diría que hace 33 años la violencia no se manifestaba como se está manifestando ahorita, por ejemplo. Hace 33 años no hablábamos de femicidio, ¿no? Sí, entonces eso nos ha servido muchísimo y nos ha servido así, ¿no? Como un reto permanente de estar escuchándolas, de saber cómo ajustamos la parte metodológica para que ella despierte su conciencia, ¿no? Porque es un tema de conciencia, ¿no? De despertar la conciencia, ¿no? Y despertar eso, la ciudadanía, de sentirte sujeta, ¿no? Sujeto de derechos, ¿no es cierto? Entonces, sí, en la Casa Matilde nosotras creemos creo que tenemos que agradecerle tanto a las personas, a las mujeres que han confiado su vida en nosotras, ¿ya? Porque a través de ella hemos aprendido mucho y eso nos ha dado la posibilidad de transmitir ese conocimiento, ¿no? Claro, porque aquí hay algo importante con el personaje de Charito Gómez. Y es que Charito ha sido influenciada por muchas mujeres de la historia del país, pero también hoy va dejando su huella y su legado a otras mujeres de nuevas generaciones. Ojalá que lo pueda dejar. No, sí. Cada paso que da Charito en este momento yo lo reconozco y lo admiro muchísimo. Muchas gracias. De hecho, en los momentos en los que nos hemos encontrado ha sido
recuerdo algo que no se borra, por ejemplo, de mi mente, dándonos una agüita, por ejemplo, después de la marcha, conmemorando el primer año del femicidio de María Belén Bernal, ¿no? Entonces, sosteniendo a las mujeres que fuimos, al final ya cansadas después de la movilización, una agüita, ¿no? Que nos junte, algo que nos comprometa además a poder hablarnos, a poder encontrarnos. Entonces, esas mujeres que han influenciado la vida de Charito, ¿quiénes son? Y ¿qué esperas de que se queden en las nuevas generaciones? Bueno, o sea, yo creo que ahí hay muchas mujeres, ¿no? Muchísimas realmente, sí. Sí, o sea, yo creo que desde una madre, mi madre, yo le agradezco a mi madre, por ejemplo, el que me enseñó a no ser rencorosa. Yo no sé lo que es el rencor, por ejemplo. Entonces eso te da otra dimensión en la vida. Ves a la otra persona que puede estar discrepando contigo, pero la aceptas, la respetas como un ser humano, etcétera, ¿no? Entonces, luego, digamos, en el colegio, yo me gradué en el Colegio Guayaquil, eso es otra cosa que agradezco muchísimo. Primero estudié en colegio de religiosas y luego entré al Colegio Guayaquil y esa fue una experiencia increíble, ¿ya? Allí, una pequeña cosita. ¿Quién era la rectora del colegio? Pues te iba a hablar de eso justo. Se llamaba María Teresa Solá de Estrada, una mujer de clase alta de Guayaquil. Su esposo está vinculado a todo, era arqueólogo, etcétera, sí. Pero de estas mujeres que son verdaderas filántropas, ¿no? O sea, ella creía en las mujeres. Entonces ella nos infundía así una cosa muy importante, que era como que nos sigamos preparando, etcétera, ¿no? Entonces para mí el Colegio Guayaquil me marcó totalmente. Fui dirigente estudiantil, sí, en el Colegio Guayaquil. Esto fue hermosísimo en mi vida, sí. Y bueno, y ella hizo algunos actos de justicia, inclusive como defendiendo mi trabajo que había hecho como dirigente, etcétera, sí. Yo durante muchos años decía que a quién admiras más, yo decía a María Teresa Solá de Estrada, sí. Ya, la hija de ella era trabajadora social y ella nos indujo a la escuela de trabajo social también. Qué interesante. Y nos escogió, porque no escogió a todos, escogió a 10 compañeras, ¿sí? Yo hasta ahora tengo queridísimas más amigas de esa época, ¿no? Del Colegio Guayaquil, ¿ya? Que hemos seguido juntas. Y luego de eso en Guayaquil mismo, ¿no? Cuando ya entra a la escuela de trabajo social, pues queridísimas amigas, ¿no? O sea, tú la conoces a Jane Holst, a Lina Lofredo, compañeras con las cuales seguimos hablando, y hablamos de política, y hablamos de la vida, y hablamos de todo, ¿no? Y así entras un poco en un tema que es muy importante en términos de la participación ciudadana y también el control social. Y es este hecho de poder ser parte de un movimiento. ¿Qué es el movimiento de mujeres para ti? El movimiento de mujeres me parece súper valioso. Alguna vez traté de estudiar un poco la diferencia entre un partido político y un movimiento social. Y realmente yo me inclino mucho por los movimientos sociales, porque son flexibles, ¿no es cierto? No hay mucha rigidez. Un movimiento social puede convocar a las personas desde distintas vertientes. O sea, los seres humanos nos podemos unir a un movimiento porque ahí se está tratando tal tema que a mí me interesa, aunque de pronto haya otros que no me interesan mucho. Sí, entonces ese es el movimiento de mujeres, ¿ya? Y de eso se olvidan los partidos políticos, que también empiezan como movimientos muchas veces. Puede ser, pero un partido es una cosa como mucho más seria, creo que tiene otras connotaciones, ¿no? Pero a mí me gustan mucho los movimientos sociales, porque creo además en la fuerza de los movimientos sociales. Yo creo que sin el movimiento de mujeres en el Ecuador no tuviéramos todo lo que ahorita tenemos en nuestro marco jurídico ya vigente, en la institucionalidad que se ha creado. Otra cosa es que eso funcione bien y otra cosa es que se apliquen las leyes que hemos conquistado. Y esa es la conquista, esa es la lucha ahorita del movimiento de mujeres y feminista en el Ecuador, ¿no? Por eso estoy con el pañuelo verde, porque desde aquí me uno a toda la lucha del movimiento en América Latina, ¿no? Súper importante y en el mundo, ¿no? Sí. Es lo que tú le decías hace un rato a Charito, ¿no? Que deja Charo para las nuevas generaciones. Y creo que en ese sentido Matilde Hidalgo y las contemporáneas suyas
tomaron estas iniciativas de hacer su propio movimiento. Ellas fundaron un propio movimiento de mujeres que fue de la Federación Ecuatoriana de Mujeres. Claro. Y en una federación, la sí, alianza. sí, por supuesto. Entonces, estas mujeres progresistas, y hay que hacer la diferencia, ¿no? Eran mujeres que tenían un sentido de la lucha feminista mucho más allá del voto. Porque nosotros estamos hablando este rato, nosotras estamos hablando aquí del voto, junto con nuestros amigos que están en esta sala. Y ¿el voto es suficiente, Charo, o hay algo más? No, yo creo que hay muchísimo más. O sea, por lo tanto, rescatar a Matilde Hidalgo por el voto es importante, pero ojalá todo el mundo se sienta como en un reto de quién fue Matilde Hidalgo, cómo así llegó a ser la primera mujer que sufragó. Y yo siempre cuando hablamos en resumen, de la Casa Matilde, y digo por qué le pusimos el nombre a Casa Matilde, ¿no? La primera bachiller, la primera médica, ¿no? La primera concejala, ¿no? La primera mujer que creó, junto con el doctor Ayora, la escuela de enfermería en Quito, ¿no? La mujer que tuvo que enfrentar cientos de insultos desde la sociedad lojana, la sociedad quiteña, la sociedad de Machala, ¿no? Entonces, y yo siempre digo, Matilde Hidalgo, cuando uno decae, porque cuántos problemas uno se topa en este trabajo, ¿no es cierto? Que a veces que las marchas nos sirven para llenarnos de energía. Exacto. Sí. Ya, pero leer a Matilde Hidalgo, volver a leer sus poemas, cualquiera de sus capítulos en su biografía, a uno la llena de fortaleza, porque ella vivió como hace 120 años, así. Y no tenía nada de lo que tenemos ahora. No había carreteras, no había celulares, no había teléfonos, ¿sí te das cuenta? Y eran consideradas las mujeres menos que objetos. Y Exactamente. Ajá. Pero además una cosa interesante, cuando ella nace en 1889, Ajá. había las típicas confrontaciones políticas entre conservadores y liberales. Y se juntan, ¿no es cierto? Y dicen, bueno, vamos a hacer como una tercera vía, el progresismo. ¿Sí? Pero finalmente esas peleas y esas disputas políticas muy conducidas por hombres, por varones, ¿no es cierto?, políticos, y generalmente de las capas aristocráticas o pseudo aristocráticas, porque ¿qué vamos a hablar de aristocracia en el Ecuador? Ajá. Conducidas por ellos, dueños de tierras, ¿no es cierto?, lo que antes se denominaba terratenientes, banqueros, agroexportadores, que eran propietarios de bienes de producción y que no tenían compasión alguna con los derechos, por ejemplo, de los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Y ahí hay un episodio que debe haber influido mucho en la vida de Matilde Hidalgo, y es el 15 de noviembre de 1922. Totalmente. ¿Qué crees tú que habrá causado en la vida de Matilde ese episodio? O sea, porque ella ya vivía en Guayaquil, ¿no? Sí, yo quisiera aprovechar que ojalá esta entrevista sirva para motivar la lectura de la biografía de Matilde Hidalgo, la última de Jenny Estrada, así que acaba de fallecer recién también. Y, o sea, Jenny Estrada en la biografía va contextualizando el momento político, social que vive el Ecuador. ¿Por qué Matilde, se abandera del laicismo? Matilde era alfarista. Claro, ¿sí? Ya, o sea, venía de una familia laica, liberal, ¿no? Y eso también le costó trabajo porque eran sociedades muy conservadoras, ¿no?, en las que vivió ella, su hermano Antonio también, el hermano mayor, ¿ya? Entonces, en el libro habla Jenny Estrada, y yo supongo que eso tiene que ser de una entrevista que ella le hizo mientras estaba viva a Matilde Hidalgo. Parece que es de las cosas que más le conmueve a Matilde, todo lo que fue la masacre del 15 de noviembre, del 22, ¿no? Sí. Del 22. Entonces, inclusive después de eso ella sale de Guayaquil, o sea, porque se sentía así tan conmovida por todo lo que pasaba. Así. Bueno, estamos ya finalizando el programa y de verdad que se nos queda muchísimo por hablar. El día de hoy vemos que hay
después de la marcha del 8M siempre surgen estas posiciones y estas posturas que decía bien Natasha, como una confrontación, ¿no? Hay como quienes insisten en llamarles a las mujeres feministas feminazis o cualquier cosa, o nombrarse antifeministas, porque no quieren hacer lo que dicen que hacemos las feministas. ¿Cuál sería el mensaje que les das a ellas, a las mujeres que no creen en la lucha feminista? A ver, por ahí tenemos una cosita escrita, te cuento, de una chica que explica por qué soy feminista. Y entonces cuando nosotros oímos que una señora nos cuenta que ella en su barrio ha luchado para que haya el agua y eso, nosotros le decimos, usted es feminista, porque está luchando por sus derechos. Y entonces aquí entramos a otra cosa, ¿de qué feminismo hablamos? Claro. ¿Así? Y yo siempre hablo de que ahorita se habla del feminismo popular, ¿no es verdad? Pero también yo quisiera reivindicar el feminismo latinoamericano. O sea, luchamos por mejores condiciones de vida, no solo para las mujeres, para toda la sociedad. Ya, esto es súper importante, ¿no? Entonces, cuando una chica nos dice, sí, es que el profesor no sé cuánto en el colegio, y yo me fui donde tú eres feminista, porque estás luchando por tus derechos. ¿Sí? Y también los hombres son feministas. Cada vez más hay libros de hombres que escriben sobre el feminismo, porque el feminismo es una posición política. Correcto. Cuando mi hijo tenía 14, 16 años en el colegio, llega un día y me dice, tenemos un profesor que nos habló del feminismo, y él estaba en un colegio ahí en el Valle, y entonces, y después me dice, pero yo creo que tal vez deberían cambiarle el nombre al feminismo, porque un hombre, ¿qué vamos a decir que somos feministas? Pero tenía 14 años mi hijo, ¿no? Entonces yo le digo, ¿cómo así habría que cambiarle el nombre? Le digo, a ver, entonces tenemos que estudiar la historia del feminismo, le digo, ¿ya? Pero fíjate, y yo podría decir que mi hijo es feminista también, ¿ya? Porque y él después más grande me decía, si no cambia las relaciones al interior de un hogar, si las mujeres son las que siguen lavando y los hombres son los que siguen yendo al trabajo y nunca se meten a la cocina, entonces no ha cambiado nada, decía él, ¿ya? Entonces, o sea, la vida cotidiana, qué importante, ¿no? Esos cambios en la vida cotidiana ya reflejan una posición feminista. Nos toca despedirnos, Natasha. Nos quedamos con ganas de más. Cortísimo, mi querida Sofi. Sí. Pero Charito, Rosario, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, por ser quien da apertura a este espacio también donde queremos contar esas historias de esas mujeres que como tú, que como muchas otras están guiando los destinos de este país, ¿no? Algunas invisibilizadas, como bien decía Natasha. Así es, Sofía. Pero a mí me quedó corto decir todas las mujeres. Otra mujer que me ha inspirado tanto es la Natasha. No. Pero por supuesto. Que eso no salga en cámaras, por favor. Aquí estamos. Creo que somos compañeras. Esa es iguales. La parte linda del movimiento feminista, y es esa sororidad, ¿no? El poder apreciar, valorar y disfrutar del logro o de la lucha de la otra, de la mujer que está a mi lado, ¿no? Porque juntas avanzamos, ¿no? Todas. Sí. Creo que eso es importante decirlo también. Y esa es otra forma de hacer política, Sofía, ¿sí? El reconocernos en la otra y que la otra nos reconozca, ¿no? Exacto. Entonces, hay una relación horizontal, no hay una relación vertical. Por eso trabajamos. Charito, muchísimas gracias. Natasha, también estamos cerrando el primer programa en esta campaña 100 años del voto. Matilde Hidalgo Navarro en nuestro país. Es importante destacarlo, es importante destacar la historia de nuestras mujeres que siguen luchando por días mejores, por bienestar, por igualdad, por equidad en nuestro país. Muchísimas gracias a ustedes también por seguirnos, y ya saben, a compartir el programa con el hashtag 100 años voto ese Matilde Hidalgo Navarro. Son las 10 de la mañana con 2 minutos. Bueno, estamos con la Gaby Cruz ya en este espacio. Gracias a todos quienes nos siguen a través de Radio Pichincha Multimedia. Un abrazo a Lucila, que se comunicaba del noroccidente de Pichincha, también desde Puerto Quito. Mi Gaby, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, mi Sofi, amigos y amigas de las Warmis. Bueno, hoy con mucho frío en la capital, es verdad. Frío. Amaneció loco el clima hoy, pero bueno, ya estamos abrigaditos, y aquí también siempre se siente el calorcito, entonces
ustedes también abríguense. Por favor. Si está lloviznando. Yo ya llegué con llovizna acá. Ah, mira tú, bueno. Exacto. Queremos contarles que hoy, bueno, es la feria Pichincha es Mujer, una feria productiva, pero que también es una feria de salud, 22 y 23 de marzo en la Plaza de San Francisco, desde las 9 horas ya se están ofreciendo servicios de gineco, obstetricia, medicina general, medicina familiar, pediatría, geriatría, odontología, optometría, nutrición y también psicología, y por supuesto están 150 emprendedoras y emprendedores también que están mostrando lo mejor de Pichincha. Mi querida Gaby, ya se viene la Semana Santa. Sí, queremos comentarles un poquito de las actividades de Semana Santa este fin de semana, y bueno, sigue el Festival Internacional de Música Sacra, eso ya está desde hace una semana atrás, pero bueno, si es que les interesa, hay algunos conciertos, conversatorios en la Capilla de Cantuña, en el Museo de la Ciudad, también en el Teatro Nacional Sucre, bueno, hay algunas presentaciones sábado y domingo y en diferentes horarios, pero también ya este domingo se nos viene lo que es el Domingo de Ramos, para quienes son creyentes en nuestro país es un bastante porcentaje, entonces a las 9:30 será la procesión del Domingo de Ramos, esto en la iglesia La Basílica aquí en Quito, y a las 11 de la mañana la misa campal de Domingo de Ramos en la plaza también de San Francisco. Bueno, importante ustedes para que lo tengan en cuenta. Y nuestra compañera Evelyn Ramos, Domingo de Ramos. Domingo de Ramos, Evelyn Caiza está ya con nosotros. ¿Cómo estás? Buenos días, porque también obviamente se prepara la Fanesca y hoy queremos también participar de un homenaje que se va a realizar a nuestro querido chef Alberto. ¿Cómo estás, Eve? Buenos días. ¿Qué tal, chicas queridas? Buenos días. En efecto, nosotros en esta mañana nos hemos trasladado a la Escuela de Gastronomía de la Universidad Internacional del Ecuador, donde los alumnos están viviendo un privilegio acá, y es que el chef Albertito ha venido a darles una masterclass de gastronomía para que ellos puedan aprender un poco más de la Fanesca, puedan aprender un poco más también de las novedades, de las curiosidades que esto representa, ¿no? Los chicos, yo digo privilegio porque desde que yo tengo memoria, chef Albertito, yo le he visto en la televisión. Qué gusto y qué placer de estos chicos que sea usted el que les esté enseñando a preparar este plato tradicional de Semana Santa. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, mijita. Sabe que siento un inmenso placer, una inmensa satisfacción, gracias a Diego Albán, el chef, que me dijo, tenemos que hacer algo. Y aquí estamos cumpliendo, porque nuestra misión es entregar los conocimientos para obtener buenos profesionales. Así que, Diego, por eso yo también le agradezco por esa invitación, porque de todas maneras, el unir esfuerzos de profesional a profesional se va agrandando los conocimientos y se van puliendo las debilidades. Mi querido chef, también va a haber un homenaje a usted, ¿no? Ya acumula varios homenajes por ser bastante querido. Vamos a conversar con Dieguito, luego también con los estudiantes, para ver en qué consiste esto un poquito, mi querido Dieguito. Hola, Eve, qué gusto tenerte aquí en la Universidad Internacional del Ecuador. Un saludo allá en los estudios de Radio Pichincha a todos los amigos que nos escuchan. Y bueno, esto usted no sabía, pero le hemos traído acá al momento de la Fanesca con este pretexto, pero en realidad queremos, con un pequeño engaño, exacto, Evelyn es cómplice de esto, porque queremos darle un homenaje a usted, queremos hacerle un homenaje, agradecerle por los conocimientos que nos imparte, son generaciones que han aprendido a cocinar y a comer bien gracias a usted. Entonces, de mi parte, pero en nombre de la Universidad Internacional del Ecuador, quiero entregarle este homenaje a usted por su trayectoria, por sus conocimientos, y desearle muchísimos más años de Fanescas para que usted nos acompañe con todo su conocimiento. Y les pido a los estudiantes que están aprovechando un aplauso, por favor. Bueno, así retumban los aplausos para el chef Albertito. Mi querido chef, a ver, deje ver este premio. Fui parte del engaño, véngase para acá. Fui parte del engaño sin saberlo también, pero estoy completamente de acuerdo, Dieguito, perdonado. Y dice, la Facultad Business School y la Escuela de Gastronomía entregan un reconocimiento a la trayectoria del chef Alberto Guzmán, felicitando su aporte en la preservación y proyección de la gastronomía ecuatoriana y como referente educativo de las nuevas generaciones. Querido chef, unas palabras para los chicos que le han dado este reconocimiento y por supuesto para Dieguito. Bueno, saben que yo siempre que recibo estas cosas,
No siempre, ¿no? Porque tampoco vamos a decir que todo el mundo le quiere a uno, no, no, no. Pero siento como que se me hincha mi corazón de alegría. ¿Por qué? Porque tengo un amigo que no hemos sido muy entrañables, pero sí hemos sentido lo que es la amistad. Y al sentirle la amistad, veo que esto es de corazón. ¿Y por qué? Porque lo sentí el día que estábamos en una tarea tan divertida, tan alegre, de hacer volar cometas a nuestra edad. Bueno, la de él está todavía joven, pero imagínense yo haciendo... Sí. Y usted también. Maravilla, entonces ya voy a poner en el Facebook. Bien, entonces yo quiero darles un mensaje a ustedes. Lo primero que debe tener todo profesional de servicios y sobre todo la gastronomía es una palabra inmensamente cariñosa para mí, aunque mucha gente no lo toma así, pero ya les voy a hacer la diferencia. Ser humildes. La humildad siempre engrandece, la torpeza siempre nos contrae, es decir, nos hace es decir, no nos lleva a ningún buen camino. La humildad es aquella persona que tiene en su corazón esta palabra, es la que va a ser grande. Por lo tanto, no confundan humildad con humillación. Hay que diferenciar. La humildad es lo que engrandece al hombre por sus buenos valores. En cambio, la otra palabra es la que siempre les va a sacar todo al revés. ¿Por qué? Porque están equivocados. Así que no les quiero abrir más el libro, sino para que ustedes vayan estudiando y diciendo, ¿cómo soy yo? ¿Necesito ser humilde o por qué habló de humillación? Y para eso es menester hacer lo siguiente. Perdón, la humildad es aquella persona que le dice, oye, tienes que trabajar porque tenemos un evento especial. Y está recibiendo una orden como impositiva. Pero piense usted que se debe a una marca, a una firma, que es la que le mantiene. Y usted tiene que decir, sí, gracias. Gracias por tomarme en cuenta. Porque las horas extras que usted va a trabajar está adquiriendo conocimientos. Nosotros no terminamos nunca de conocer. Toda persona que le diga que sabe absolutamente todo en gastronomía o en cualquier profesión es el más grande farsante y mentiroso. ¿Por qué? Miren, les demuestro en este momento. Vamos a hacer una fanesca y van a descubrir muchas cosas. Pero además de eso, ¿cuántas recetas se están inventando en el mundo? Que Diego y yo, vea, ignorantes completos. Sí, pero sí sabemos hacer fanesca, ¿no es cierto? Vamos a hacer fanesca. Entonces, además. Muchísimas gracias. Chef Albertito, en gratitud les va a enseñar a hacer fanesca y para todas las guarmis que nos están escuchando, ¿cuál es un truquito rapidísimo para que la fanesca quede deliciosa? El amor. El amor. Todo lo que usted vaya a hacer con amor va a salir perfecto. Si le digo, Diego, haga un favor, deme poniendo ese cuadro ahí en esa pared. Y entonces, ¿él qué va a hacer si quiere hacer su trabajo bien? Entonces trae 1 metro, mide el alto, el largo, y entonces va a quedar el cuadro perfecto. Y con mucho cuidado hace esto. Oiga, chef, ¿y mantequilla o manteca de chancho para el refrito de la fanesca? Las dos pueden ser. Las dos pueden ser, ¿no es cierto? Sí. ¿Con pescado o sin pescado? Ahí sí tenemos que nosotros jugarnos. ¿Por qué? Puede hacer una fanesca híbrida. Y entonces dice, a mí por favor sin pescado, con muchísimo gusto, siempre la sonrisa le sirve sin pescado. Dice, pero si gusta, le puedo servir en un pocillo aparte. Chévere. Para que usted disfrute. ¿Y las empanadas repulgadas o con contenedor? No, con repulgación. Así, sí. Con repulgación. Sí, repulgación. Yo necesito que les tome a los muchachos la prueba del repulgado. Vamos a hacerlo. Entonces... ¿Y los higuitos con queso? También. Los higuitos no los voy a enseñar a hacer porque me demoro 3 días para sacar completamente... De ser deliciosos. El menú completo. Oigan, estábamos hablando de higos y me dicen con molo.
Le estamos tomando la lección, mi querido chef Albertito. Entonces, una invitación también a toda la gente a que, bueno, consuma este plato tradicional. A mí me da mucha pena porque últimamente hemos preguntado, ¿te gusta la fanesca? No, no me gusta la fanesca. ¿Te gusta la fanesca? No, ya no me gusta. Entonces, como que se va perdiendo. ¿Qué cree usted? Lamentablemente las corrientes, el marketing es el que nos va llevando y nos va sacando. Yo les voy a comparar esto más bien de la siguiente manera. Tenemos una ruta que seguir, ¿no es cierto? Sí. Por ejemplo, si es que yo no hubiese seguido las instrucciones, no llegaba. Así de simple. Pero tomé la ruta, seguí las instrucciones y estoy aquí. El marketing mira otra cosa que es solamente el dinero. ¿Por qué? Las empresas ¿de qué viven? Viven del dinero. Y entonces es como que yo empiezo con mi carro viejo que tengo, el Pichirilo, a meterme en una pista donde están los Maserati, los Ferrari. Es decir, al ratito me dice, vea, salga, que aquí está estorbando. Eso es lo que está pasando con nuestra gastronomía. Por lo tanto, un pueblo sin gastronomía es un pueblo sin historia. Perfecto, yo les pido un gran aplauso para el chef Albertito y por supuesto también para nuestro querido chef Dieguito Albán. Quiero también, chicas, en estudios, conversar con los estudiantes para ver qué se siente este privilegio de que el chef Albertito les esté enseñando a preparar la fanesca, y yo espero que nadie de acá me diga que no les gusta la fanesca. Por favor, me van a romper el corazón si me dicen eso. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Y bueno, ¿qué tal? Que el chef te vaya a enseñar hoy cómo hacer fanesca. Hola, buen día. Mi nombre es Cristian. Soy estudiante de gastronomía aquí en la UID. Y bueno, quiero decirles que es un honor ver a tan grande personaje del mundo gastronómico. Como tú decías o mencionabas, le ves en la televisión. Mi mamita también le encanta ver el programa, lo ve con mi hermana pequeña y yo me siento muy feliz al tener a tan grande personaje aquí. Bueno, en el tema de la fanesca, siéndote sincero, cuando uno es pequeño, no nos gusta tanto el sabor fuerte del bacalao. Los granos sí lo comemos, algunos dicen no, que no me gustan las habas, pero con el tiempo empezamos a madurar nuestro paladar. Entonces empezamos a disfrutar de estos sabores únicos, o sea, una combinación increíble que hay en este plato, que es cierto, no es nuestro, pero gracias al mestizaje lo logramos, lo adoptamos y hoy en día lo disfrutamos. Okay, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a continuar recogiendo las impresiones de los chicos también y por supuesto preparando fanesca. Qué honor, yo también voy a preparar fanesca con mi querido chef Albertito. Radio chicas, les dejo la pregunta, ¿les gusta o no les gusta la fanesca? A mí sí me gusta, mi querida Evelyn. Yo creo que a mí me encanta también, sí, así que yo creo que es una tradición que sí tenemos que seguir, mantener, como dijo el chef Albertito. Es más, esperamos ver los resultados y esa fanesca que llegue acá, ¿no? Un pozuelito, aunque sea chiquito. Mi querida Eve, te mando un abrazo y pues también al Dieguito y al chef Alberto, felicitaciones también por este reconocimiento. Por acá nos escribe Toti, nos dice, chef Alberto es una gran persona y profesional. Saludos también a las Guarmis, Guillermo Lescano y a todos quienes están en contacto, Jaime, y pues a toda la gente que está conectada. Nos vamos, nos despedimos. Sí. Nada más déjenme decir esto porque me pidieron que lo compartamos, y es que este 23 de marzo van a haber algunos eventos importantes. El Mushuk Nina, el Pauca Raimi y la Prefectura de Pichincha le invita de 8:30 a 16 horas en el Parque Arqueológico Cochasquí, y también pues va a haber una feria, va a haber presentaciones culturales, artísticas, mucho folclore, una pamba mesa, así es que el Mushuk Nina estará en el Parque Arqueológico Cochasquí. Mieve, ahora sí nos despedimos que estamos como apurados. Nos vamos, pero bueno, que tengan un buen fin de semana, ya saben las actividades que hay en la capital, y bueno, con nosotros hasta el lunes con más en Las Guardias.